Mi prometida quería firmar la casa conmigo mientras seguía viéndose con su ex y usando mi dinero. Yo llevaba 6 años ahorrando para comprar una casa. No un departamento pequeño ni una renta eterna. Una casa de verdad. Con patio, cochera y espacio suficiente para no sentir que toda mi vida cabía en 2 paredes. Cuando me comprometí, ella me dijo que le emocionaba empezar desde cero conmigo. Que quería una cocina grande, un cuarto para visitas y una mesa donde cupiera toda la familia. Me hablaba tanto de ese futuro que nunca imaginé que, mientras yo juntaba para construirlo, ella ya estaba planeando cómo quedarse con la mejor parte sin tener que quedarse conmigo. La cuenta donde guardaba el dinero del enganche había sido solo mía durante años. Cuando empezamos a ver casas, le di acceso para que pudiera revisar pagos, anticipos y gastos del proceso si yo estaba trabajando. Me pareció lo normal entre 2 personas que se iban a casar. Ella incluso se ofreció a encargarse de algunas cosas para quitarme presión. Citas con el corredor. Apartado de la mudanza. Visitas para medir cortinas. Todo sonaba responsable. Madura. Seria. Y justo por eso tardé en ver que cada gesto de ayuda era también una manera muy cómoda de meter la mano sin que yo lo sintiera de golpe. Los primeros movimientos raros fueron pequeños. Compras de muebles que yo nunca vi. Cenas en lugares donde no habíamos estado juntos. Transferencias con conceptos absurdos que sonaban a gastos de trámite. Cuando le preguntaba, siempre tenía respuesta lista. Que si había dado un anticipo para apartar un comedor. Que si el banco describía mal ciertas operaciones. Que si su mamá había usado su tarjeta y luego se lo repondría. Me hablaba con tanta calma que terminaba sintiéndome mal por desconfiar. Y si alguna vez dudaba más de la cuenta, me abrazaba y me recordaba que estábamos a semanas de firmar la casa y a 3 meses de la boda. Como si el simple calendario la volviera incapaz de traicionarme. La primera grieta no la abrió el banco. La abrió mi primo Iván. Una tarde me mandó una foto sin contexto. En la imagen aparecía mi prometida saliendo de una tienda de muebles con un hombre que yo reconocí al instante. Su ex. El mismo al que ella siempre describía como un error viejo, un tipo inmaduro, alguien de quien ya no quería saber nada. En la foto no iban agarrados de la mano, pero él cargaba una caja y ella iba riéndose con esa confianza que no se fabrica en una sola salida. Lo peor fue que una hora antes ella me había dicho que estaba viendo opciones de cortinas con su hermana para la casa que, según yo, ya estábamos comprando juntos. No le reclamé. No le mandé la foto. Me esperé. Esa misma noche, cuando se metió a bañar, abrí la laptop que compartíamos para revisar el correo de la inmobiliaria. Ahí no encontré nada raro al principio. Presupuestos. Avisos de firma. Recordatorios del notario. Pero entre todo eso apareció un correo reenviado desde su cuenta personal a una dirección que no conocía. Era un estado de cuenta en PDF. Lo abrió sin borrar el archivo adjunto. Era de una tarjeta adicional que yo ni sabía que existía. Y los cargos coincidían exactamente con los movimientos que habían empezado a salir de mi cuenta de ahorros desde hacía 2 meses. Hoteles, restaurantes, gasolina y hasta una mensualidad de un coche que claramente no era mío. Seguí buscando y terminé encontrando algo peor que una cuenta. Encontré un chat impreso en borradores porque ella se enviaba capturas a sí misma para no perderlas. En esas conversaciones hablaba con su ex de la casa como si yo fuera un trámite. Ella le decía que ya casi estaba. Que en cuanto firmáramos a nombre de los dos, todo iba a ser más fácil. Que conmigo tenía estabilidad, crédito limpio y dinero ahorrado. Que solo necesitaba aguantar un poco más para no salir con las manos vacías. Él le contestaba que valía la pena esperar si después podían vender, acomodarse y empezar de nuevo. Yo me quedé viendo esa pantalla como un idiota porque no estaba leyendo una aventura escondida. Estaba leyendo un plan. Dormí 2 horas esa noche y al día siguiente hice lo único que me evitó cometer una estupidez. Fui con un abogado. Le llevé estados de cuenta, capturas, correos y el calendario de la firma. Cuando le expliqué que el enganche salía enteramente de mis ahorros, que la aprobación fuerte del crédito venía por mis ingresos y que todavía no habíamos firmado la escritura final, me dijo que aún estaba a tiempo de cortar todo. La casa que estábamos por comprar era grande, pero también más cara. Si actuaba ese mismo día, podía mover la operación a otra propiedad del mismo fraccionamiento, más pequeña, pero viable solo a mi nombre. No me lo pensé 2 veces. Preferí una casa menos vistosa a una cadena firmada con una mujer que ya estaba negociando mi ruina con otro hombre. En menos de una semana cancelé sus accesos, cambié claves, hablé con la inmobiliaria y moví el proceso a otra casa. También vacié la cuenta conjunta hacia una nueva cuenta protegida y dejé registro de cada movimiento. Ella no se dio cuenta porque siguió actuando como siempre. Me mandaba fotos de centros de mesa. Me preguntaba de qué color quería la pared del estudio. Me hablaba de hijos, de reuniones familiares y de qué tan bonita se vería la sala en diciembre. Hay un tipo de mentira que no necesita gritos ni nervios. Solo necesita costumbre.
Y eso fue lo que más coraje me dio. Que me estaba usando con la calma de quien siente que ya ganó. 2 días antes de la firma le dije que el notario había pedido una reunión breve con las familias para explicar los detalles finales de la casa y algunas cláusulas de protección patrimonial antes de la boda. Le brillaron los ojos. Me dijo que era señal de que ya todo era real. Incluso le avisó a su mamá para que nos acompañara. Yo por dentro ya no sentía tristeza. Sentía una claridad durísima. Había pasado de querer entenderla a querer que no pudiera manipular ni una sola cara más de las que pensaba llevar ese día como público para su gran papel de novia perfecta. Llegué primero con mi hermana y mi abogado. La sala de firmas era pequeña, pero suficiente. Cuando entró mi prometida, venía sonriendo y con una carpeta color beige donde guardaba supuestas ideas para la decoración de la casa. Detrás de ella venían su madre, su hermano y 2 tías. Me saludó con un beso en la mejilla como si nada. Como si no hubiera usado mi dinero para hoteles con otro. Como si no hubiera escrito que yo era solo el camino fácil. Cuando todos se sentaron, el notario pidió silencio, revisó documentos y pronunció mi nombre completo. Solo el mío. Luego deslizó la escritura por la mesa y me pidió firmar. Mi prometida soltó una risa nerviosa y dijo que seguro faltaba su juego de hojas. El notario respondió que no. Que la propiedad estaba registrada exclusivamente a mi nombre por instrucción del titular del crédito y del comprador. Ahí se le cayó la sonrisa por primera vez. Me pidió que explicara qué estaba pasando. Yo saqué una carpeta idéntica a la de ella y empecé a repartir copias. A su mamá, a su hermano, a las tías. A ella se la dejé al final. La primera hoja era el resumen de movimientos de mi cuenta. La segunda, los estados de la tarjeta adicional. La tercera, la foto en la tienda de muebles con su ex. Y después venían los chats donde hablaba de esperar la firma para no salir con las manos vacías. Nadie tuvo que interpretar nada. Estaba escrito con una frialdad que daba vergüenza ajena. Ella empezó a decir que todo tenía explicación. Que el ex la estaba acosando. Que esas conversaciones estaban sacadas de contexto. Yo le señalé la parte donde hablaba de usar mi crédito limpio, mi dinero y mi casa como escalón. Luego le recordé algo que no sabía. Que la operación original ya no existía. Que la casa grande no se iba a firmar. Que yo había comprado otra propiedad sin ella y que sus cosas ya no estaban en mi departamento. Su madre quiso ponerse de su lado al principio. Dijo que seguramente yo también tenía culpa de algo. Pero su propio hijo le quitó la carpeta, leyó 2 páginas y le preguntó a su hermana si de verdad había pensado casarse conmigo mientras se seguía viendo con su ex. Ella se quedó callada 3 segundos. Solo 3. Luego intentó llorar. Intentó acercarse. Intentó tocarme el brazo y hablarme como si todavía tuviera derecho a pedirme calma. Yo me hice hacia atrás y le dije que la boda estaba cancelada, que no volvería a entrar a mi casa y que lo único que le quedaba era recoger lo suyo con un tercero en el horario que ya había dejado pactado con el administrador del edificio. Su ex, por cierto, nunca apareció. Supongo que era muy valiente para escribir desde lejos, pero no tanto para presentarse cuando el dinero desapareció de la ecuación. Lo que pasó después fue casi más humillante para ella que la firma. Nadie salió corriendo detrás de ella. Nadie me pidió que la perdonara. Su mamá se quedó sentada sin saber dónde mirar. Sus tías guardaron las hojas en el bolso como si quisieran esconder el bochorno, pero ya era tarde. Mi hermana me abrazó delante de todos y el notario, con una seriedad que agradecí, me preguntó si quería continuar con el cierre del proceso. Firmé. No temblé. No dudé. Mientras ella salía de la sala diciendo que yo estaba exagerando y arruinando mi propia vida, yo estaba estampando mi nombre en una casa que por fin iba a ser mía y solo mía. No era la más grande. No era la que habíamos elegido en pareja. Pero era real. Y, por primera vez en meses, nada en ese futuro dependía de una mentira. 3 semanas después me enteré de que su ex tampoco se quedó con ella. Al parecer le gustaba mucho la idea de una casa pagada por otro, no tanto la de una mujer expuesta frente a su familia, sin boda, sin propiedad y con media ciudad enterándose de por qué la habían sacado de una notaría. Yo me mudé solo. Puse una mesa plegable en la cocina, un colchón en el piso y una cafetera barata sobre una caja. Y aún así, esa primera noche dormí mejor que en los últimos 6 meses. A veces la gente cree que el karma siempre llega haciendo ruido. Pero no, a veces llega en silencio, con una pluma sobre una mesa, una firma a tiempo y una puerta que por fin se cierra del lado correcto.